Este año se cumplen 30 años desde que Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de posgrado de la Universidad de Stanford, comenzaron a trabajar en un motor de búsquedas de Internet. Un proyecto que en 1998 dio lugar a Google, un gigante que ahora da empleo a casi 191.000 personas en todo el mundo, 700 de ellas en España y Portugal. Soy Montse Mateos, esto es Trabajo y Más, y hoy está con nosotros Raquel Gómez Tortosa, que es la directora de Recursos Humanos de Google para España y Portugal. Hola Raquel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Montse, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar de Google, una empresa en la que Raquel lleva desde el pasado mes de mayo, pero bueno, que sepáis que tiene experiencia más que de sobra en recursos humanos, gestión de personas y sobre todo en tecnología. ¿Qué oportunidades laborales ofrece Google? Bueno, yo creo que es muy importante empezar explicando todo lo que abarca Google, porque esas oportunidades profesionales están muy vinculadas a todos nuestros negocios. La mayoría de nosotros seguramente cuando decimos Google pensamos en el motor de búsqueda o pensamos en algunas de las aplicaciones que todos utilizamos en nuestro día a día. Sin embargo, Google además tiene también servicios, por ejemplo, en la nube, tiene servicios de ciberseguridad, tiene un montón de desarrollos también vinculados, por ejemplo, a dispositivos como Pixel, como Chromebook, tiene negocios que están enfocados a diferentes industrias o entornos como la educación. Y eso nos da una enorme ventaja porque nos permite tener un montón de oportunidades diferentes desde el punto de vista de nuestros negocios y además estamos presentes en 60 países, con lo cual las oportunidades se multiplican exponencialmente. Sí, porque son creo que en torno a 40 oficinas lo que tenéis repartidas por todo el mundo, ¿no? Unas poquitas más. En EMEA tenemos unas 23, a nivel del mundo unas pocas más de 50. Bueno, no está nada mal. A partir de lo que has comentado, Raquel, ¿qué perfiles profesionales necesitáis actualmente? Es decir, ¿qué persona puede ser pues lo que viene siendo alguien imprescindible para vosotros dentro de la compañía? Bueno, a mí siempre me gusta empezar explicando cómo esto está vinculado con nuestra naturaleza, con lo que hacemos. Nosotros desarrollamos productos, desarrollamos aplicaciones para millones de usuarios, literalmente. Millones de usuarios que son distintos. Y pensamos que nuestros equipos tienen que reflejar esa diversidad que tienen nuestros usuarios. Y ese es una idea o una clave que intentamos mantener en toda nuestra filosofía, por ejemplo, a la hora de buscar talento. Desde un punto de vista un poco más práctico, es cierto que por la naturaleza de nuestras actividades normalmente hemos estado muy vinculados a titulaciones como ingenierías o titulaciones STEM, titulaciones también de marketing, de administración de empresas, pero cada vez ese tipo de titulaciones se van abriendo más, porque realmente la filosofía de Google no es tanto buscar el conocimiento técnico per se, sino qué se puede hacer con ese conocimiento técnico. Por eso, cuando estamos pensando en nuestros procesos de selección, realmente a lo que estamos enfocados, además de a ciertos conocimientos técnicos que obviamente son necesarios, estamos buscando especialmente un estilo de razonamiento y un estilo de abordar los problemas. No estamos tan interesados en buscar personas que tengan todas las respuestas, estamos interesados en buscar personas que tengan un determinado estilo de cómo enfrentarse a un problema al que a lo mejor no se habían enfrentado con anterioridad y cómo poder resolverlo. Y quizá finalmente, si tuviese que decir cuál es, ¿no?, como la guinda del pastel de las personas que buscamos, a nosotros nos gusta llamarlo Googliness y básicamente se refiere al encaje con nuestra cultura, al encaje con nuestros valores. Y si lo tuviese que definir, probablemente diría que necesitamos talentos o necesitamos personas, primero, que se encuentren cómodas ante la ambigüedad. Buscamos personas que sean capaces de liderar este cambio tecnológico desde la responsabilidad y desde la conciencia y el propósito de que lo que estamos haciendo tiene que servir verdaderamente pues, a la sociedad y a la comunidad en la que estamos. Vale. Un perfil muy completo, sí. Pero todo eso que has mencionado, que tiene que ver un poco con las emociones, con cómo es esa persona como ser humano, supongo que se detectará en la entrevista de selección. Pero, ¿cuál es el primer canal? ¿Cómo puedo yo acceder a daros la oportunidad de que me conozcáis y que sepáis que tengo todos esos valores?
Bueno, pues la parada imprescindible es nuestra página de carreras. En nuestra web corporativa hay un apartado de carreras donde primero vas a encontrar todas las oportunidades que están disponibles. Nuestro ciclo de contratación se produce a lo largo del año. Nosotros vamos cubriendo las necesidades de nuestros negocios, de los lanzamientos, de las innovaciones que vamos haciendo, por lo tanto, publicamos vacantes a lo largo del año. ¿Tenéis alguna abierta ahora mismo? Tenemos ahora mismo abiertas y además a lo largo del año o según los meses se van publicando más. Y por eso yo recomiendo encarecidamente que además de meternos en la página de carreras, utilicemos una sección que tenemos para crear nuestro propio perfil. Al crear nuestro propio perfil, primero nos permite pues, subir documentación, subir currículums, ir completando un poco información para que Google pueda tener acceso. O sea, ir alimentando nuestro perfil. Efectivamente. Además podemos marcar cuáles son las preferencias de los puestos que estamos buscando y además podemos diseñar alertas o establecer alertas. De manera que, en vez de tener que meterme todos los días a ver si hay algo que me interesa, yo tengo una alerta marcada y automáticamente, bien por localización o por tipo de puesto, etcétera, me va a avisar con un correo electrónico cuando se publique algún puesto. ¿Cómo se desarrolla el proceso de selección? Es decir, una vez que una persona ha incorporado ahí sus datos y vosotros detectáis que puede valer, ¿le llamáis? ¿Cómo se desarrolla ese proceso? Porque además sí que son muy famosas algunas de las pruebas que desarrolláis en el proceso de selección, que algunas incluso son como muy anecdóticas. Ponnos un poco en antecedentes, Raquel. Pues mira, claro, lo que ocurre aquí es que para Google, los Googlers, que es como llamamos a nuestros empleados, tienen muchísima importancia. Y por lo tanto cuidamos mucho el proceso de reclutamiento y el proceso de selección. Es un proceso de selección muy riguroso, donde procuramos cuidar muchísimo los aspectos de equidad y de inclusión, pero yo creo que también es muy importante señalar que es un proceso donde no queremos que los candidatos se sientan ni agobiados ni abrumados. Y ahí reflejamos también un poco nuestra filosofía hacia los usuarios. Igual que nosotros queremos producir aplicaciones o servicios que sean fáciles de usar para un usuario, lo que queremos es generar un proceso y generar un entorno donde el candidato también se pueda sentir a gusto y pueda ser el mismo. Y de esa manera podamos llegar a conocernos nosotros al candidato y también el candidato. Oye, peligroso, ¿eh? Eso que pueda ser el mismo. Bueno, en realidad ese es nuestro objetivo en Google. Yo diría que si buscamos como compañía y desde el punto de vista cultural cuál es el entorno que queremos crear, es un entorno donde cada uno de nosotros pueda ser uno mismo y pueda llevar al trabajo lo mejor de uno mismo. O sea que ahí no existen las corazas. Vosotros os encargáis de quitar las corazas a vuestros candidatos, ¿no? Al menos intentamos encargarnos de que el candidato vaya relajado. Para eso es muy importante que tenga información, que entienda qué es lo que va a pasar, qué es lo que me espera. Y por eso también en esa misma página de carreras hay toda una sección explicando cómo desarrollamos nuestro proceso. Nuestro proceso básicamente, un poco por determinar los pasos, bueno, pues según los puestos a los que se esté aplicando, hay veces que pedimos pruebas previas, como por ejemplo para programación, pues suele ser habitual que tengas que mandar algún ejemplo de una programación que hayas hecho. Después tenemos una llamada relativamente breve con nuestro equipo de reclutamiento, que lo que hace es pues una verificación más o menos rápida de si cumples un poco los mínimos, ¿no? de las expectativas, de los requerimientos que se están buscando para el puesto. También en función de las diferentes posiciones es posible que después se pida una especie de proyecto, como por ejemplo, oye, prepárame un caso de estudio, ¿no? sobre cómo harías, por ejemplo, la campaña de marketing para un producto, o prepárame un ejemplo de programación. Y después de eso llega, digamos, el gran núcleo del proceso de selección, que son las entrevistas. En las entrevistas yo creo que una de las cosas que más llama la atención es, primero, nunca la decisión de ser contratado en Google depende de una sola persona. Eso nos ayuda a mantener verdaderamente una perspectiva de inclusión y de diversidad. Hay al menos aproximadamente 3 entrevistas, a veces 4 entrevistas. Hablamos de entrevistas personales. Entrevistas personales, efectivamente, entre el candidato y el entrevistador. Esos entrevistadores normalmente son la persona que va a ser el responsable directo, pero también normalmente incluimos a una persona que es como un cliente interno, digamos, no alguien con quien tú vas a tener que trabajar o a quien le vas a tener que prestar servicio, y también otra persona que sea más o bien un compañero del equipo o bien de otro equipo con el que se vaya a colaborar de manera habitual. Quizá algo que yo creo que es importante resaltar también en este tema de las entrevistas es la rigurosidad con la que intentamos llevarlo a cabo.
todas las personas que participan en las entrevistas se forman regularmente. La parte de diversidad y de inclusión para nosotros es importante. Intentamos estar muy pendientes de que como entrevistadores no apliquemos, digamos, pues sesgos, los sesgos Sí. que todos llevamos inherentemente y que quizá es prácticamente imposible eliminar, pero los podemos llevar a la superficie, ¿no? Hacer un poco conscientes. Si hay varias personas, yo creo que entre unas y otras se van un poco corrigiendo. Hemos hablado de procesos. ¿Cómo se puede hacer carrera? Es decir, puedes entrar a trabajar en Madrid y llegar a trabajar en Estados Unidos, en Silicon Valley, o eso también forma un poco parte de la fantasía de trabajar en una compañía como Google, Raquel. Bueno, yo creo que forma parte del sueño de trabajar en una compañía como Google y es algo que afortunadamente ocurre, de hecho. Y me gustaría también un poco diferenciar entre la carrera como tal, que además tiene posibilidades internacionales, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la parte de hacer carrera internacional, de nuevo, yo creo que hay que partir un poco de, primero, ¿tenemos oportunidades de facto? Pues con más de 50 oficinas abiertas por todo el mundo, las oportunidades están ahí. Segundo, ¿existe una filosofía, un factor cultural que nos predisponga a facilitar esas carreras internacionales? Absolutamente. También un poco por lo que explicaba antes, porque para nosotros la diversidad de nuestros usuarios es un estándar muy alto que nos obliga a intentar constantemente tener equipos muy diversos. Cada vez que tenemos una persona que cambia de país, se produce un intercambio maravilloso, y es que esa persona que ha estado trabajando en una oficina de Google en determinado país empieza a llevar su perspectiva, sus culturas, su manera de hacer las cosas, y al incorporarse en el nuevo equipo en otro país hace que esos equipos se vuelvan mucho más diversos. ¿En qué periodo de tiempo se puede dar ese paso internacional? Es decir, ¿hace falta un periodo de 1 año, 2 años para poder dar ese salto? ¿Depende mucho del perfil, la oportunidad? No tenemos una política de limitación de tiempo respecto a cuándo puedes solicitar un cambio internacional. Lo que tenemos es de nuevo, transparencia en cuáles son las oportunidades internas disponibles, de manera que tú ya como empleado de Google puedas aplicar o incluso solicitar un cambio de país siendo sin cambio de puesto, es decir, yo hago mi puesto aquí, pero me gustaría hacerlo en otro país, y por supuesto en ese caso necesitamos valorar si tiene sentido, si vas a estar también integrado con otras personas de un equipo, si encaja desde todos los puntos de vista, pero ambos escenarios son posibles y verdaderamente no tiene tanto que ver con el tiempo que llevas en un sitio, sino con cuál es la oportunidad y cómo puedes contribuir y qué puedes aportar a esa oportunidad. Hemos hablado del qué, ahora me gustaría que habláramos del cómo, Raquel. Sí que es verdad que Google en sus inicios y sobre todo pues ya a lo largo de toda su trayectoria, que no olvidemos que son ya 3 décadas, ¿no? Se ha hecho gala de un modelo de innovación que se apoya en el 70-20-10. Yo quiero que nos expliques en qué consiste este modelo de trabajo, ¿no? Cuando pensamos en aprender, y aprender es en realidad el núcleo, el corazón del desarrollo de la carrera, porque es donde tú vas un poco ampliando todas tus perspectivas, bueno, pues aprender, que solemos tenerlo un poco vinculado a lo que se hace en entornos un poco más formales, ¿no? El colegio y después la universidad y después me han dado un curso. En realidad, después de muchos años de investigación, sabemos que normalmente se aprende haciendo. Casi todo lo que aprendemos lo aprendemos haciendo. Ese sería el 70%. Ese sería el 70%. De tu tiempo. Ese sería el 70% de mi plan de desarrollo. Digamos que cuando yo tengo un plan de desarrollo y voy delimitando cuáles son las acciones, tiene que haber un 70% de esas acciones del plan de desarrollo que estén basadas en experiencias. Esas experiencias pueden ser participar en un proyecto transversal con otros departamentos, estar incluido en una iniciativa de algo que se va a lanzar, incluso dentro de mi propio equipo, pero que es nuevo y donde yo nunca he desarrollado esas habilidades. O, por ejemplo, y esta quizás es una de mis favoritas, en Google desde sus inicios se promueve que el 20% del tiempo, este sí que es del tiempo del empleado, pueda estar dedicado a iniciativas que no están directamente vinculadas con su trabajo.
pero que se entiende que le van a ayudar o bien a su desarrollo profesional o bien a nuevas iniciativas del negocio. Y yo creo que a mí me parece maravilloso, primero porque el resultado de esa política o de esa más que política cultura del 20% ha dado lugar a algunos de nuestros productos icónicos. Yo no sé si la gente lo sabe, pero por ejemplo el sistema de correo Gmail que utilizamos millones de usuarios vino de un 20%, ¿no? De un proyecto del 20%. O sea, bienvenidos ese 20%. Efectivamente. ¿No? Pero sobre todo yo creo que además de ese resultado práctico, lo que hace es generar una cultura donde yo soy dueño de mi propio desarrollo, de mi propia carrera, y tengo ese espacio y esa libertad para poder desarrollarme. ¿Y el 10? Y el 10 viene básicamente de la parte de una educación un poco más regulada, si quieres, o un poco más formal, donde tenemos tanto una plataforma de aprendizaje absolutamente amplia, donde yo creo que se pueden encontrar recursos para todo, básicamente, y además un apoyo financiero muy claro para que tú, si quieres como Googler, tener una formación, un máster, una certificación que no esté incluida en lo que nosotros podemos ofrecer, la puedas tener y nosotros podamos darte una ayuda financiera en ese sentido. Raquel, este modelo, ¿sois muy exigentes con él? Es decir, ¿medís que cada uno de vuestros empleados, en la medida de lo posible, cumpla con este 70-20-10? Yo diría que más que exigirlo, lo que hacemos es... Un seguimiento. Exacto. Lo que hacemos es un seguimiento para que cuando veamos que existe una desviación respecto a ese modelo, pero sobre todo una desviación en el sentido de que alguien no está teniendo un poco los recursos para el desarrollo, poder poner un poco los medios para ayudarle. Entonces, los managers, que son realmente pues los que te van acompañando de la mano en todo tu crecimiento profesional a través de las diferentes posiciones, tienen primero 4 conversaciones a lo largo del año, una por trimestre, un poco más centradas en el desempeño, cómo lo estás haciendo, cómo va todo, qué necesitas, he pedido feedback de las personas con las que estás trabajando, esto es lo que me dicen, etcétera. Y además tenemos separados de esas conversaciones de desempeño una conversación de carrera, donde trazamos ese plan de desarrollo, ese plan de carrera que es totalmente individual para cada una de las personas. Muchísimas gracias, Raquel, por haber estado con nosotros. Te deseamos que te vaya muy bien en Google. Hablaremos contigo el año que viene para que nos cuentes, a ver si sigues con este entusiasmo. Eso espero y encantada. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada más, muchísimas gracias también a vosotros por escucharnos. Os esperamos en el próximo capítulo de Trabajo y Más. Soy Monse Mateos, presento este podcast de vida en la oficina y desarrollo de carrera que edita Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en expansión.com. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.